Saludos a todos y gracias por asistir a un nuevo vídeo de Código Trading. Hoy un día más, un tutorial que no puedes dejar pasar. Vamos a sumergirnos en el arte de descubrir oportunidades que muchos pasan por alto, sacarle el jugo con nuestra técnica exclusiva de trampas y lo mejor de todos, ver cómo convertir esos momentos en beneficios. ¿Preparado para revolucionar tu manera de hacer trading? Pues ¡vamos allá! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com. Te dejo el link en pantalla y ya te anticipo que hay un curso de iniciación totalmente gratuito. También soy el cofundador de Tradewin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos pues varias cuentas de Darwinex. Te dejo también el link en pantalla y en la descripción. Te voy a compartir un momento pantalla pues para mostrarte todo esto de lo que te hablo. Aquí está la academia, ¿ves? El curso gratuito de iniciación, el programa de becas, el curso de programación que hace Martí, este es el único que no hago yo porque yo no soy programador, y después los cursos Pro, Elite y VIP, que sí, que yo soy el mentor. Esto en cuanto a la formación. Después, en cuanto a Tradewin Capital, pues aquí tenemos las cuentas y DRA, que es esta de aquí, que ya lleva desde el 7 de octubre, o sea, le falta un poquito para cumplir un año, lleva 10 meses ahora. Pues hemos quedado entre los primeros 150 en Darwinia y nos han asignado $30.000, porque de los más de 4.000 clientes, pues los que quedan entre los 150 primeros, se les puede asignar capital. Y mira, pues hemos tardado 10 meses en tener la primera asignación de capital, y eso que los mismos de Darwinex me dijeron que antes de un año es muy raro, que hay algún caso, pero en general menos de 12 meses no se acostumbra a asignar capital. Pues aquí ya se ha hecho una asignación de capital a esta cuenta. Muy bien, ¿qué más decirte? Pues que si te encanta lo que ves en este vídeo, puedes mostrar tu aprecio dándole al botón de me gusta, y también considera unirte a la creciente familia de Código Trading. ¿Cómo? Pues suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Sumérgete en el apasionante mundo del trading con Código Trading, porque ahora ya sí que voy a empezar. Te voy a compartir pantalla, pero antes decirte pues que vamos a trabajar como todos los días de operativa con la plataforma Forex Tester. Si quisieras tener la misma plataforma de backtest y simulación donde puedes hacer 20 años de prueba en el histórico, pues totalmente completos, tienes aquí en el link que te dejo el Forex Tester. Y pues, ¿por qué lo necesitas? Pues para acelerar el aprendizaje, para tener estrategias sólidas y precios exclusivos. ¿Por qué? Pues porque está un precio por debajo del oficial, tanto la compra de Forex Tester como actualizar si tienes una versión anterior. Muy bien, vamos ya a la plataforma. Aquí tuvimos un stop loss y un TP, este fue el último escenario. Vamos a refrescar la memoria, lo que buscábamos es la repetición de este movimiento que trazo aquí, esta caída, que a partir de que llega al 50 de Fibo, pues buscar entradas. Nos dio una pérdida, que es este nivel de trampa, y después el otro nivel de trampa nos dio un TP. Y así fue, pues, esta pérdida, que la semana anterior habíamos tenido dos pérdidas, había sido una semana negativa, aquí hubo un stop y un TP. Y es muy habitual, esto es normalmente los stops son lo que más domina, pero al final un solo TP nos da mucho más. Ya ves la distancia de stop y la distancia de un TP que nos hizo subir pues exactamente, aquí lo tenemos. El stop loss nos hizo perder pues 200, que es un 10% de casi 20.000, ¿no? Es para redondear, ¿eh? O sea, serían 180 más o menos el capital del 1% de un stop. Cambio, el TP pasa de 17.900 a 19.500, porque tuvimos pues 8 o 9 Rs de ratio, que es pues un recorrido muy grande.
¿De qué se trata? Pues de cortar las pérdidas y dejar correr los beneficios. Bien, pues vamos a buscar una nueva entrada. Entonces necesitamos que haya un retroceso, mira como ahora. A partir de que hay un retroceso, este movimiento empieza aquí, porque el anterior... espérate... Sí, un segundo... Vale, ya está, grabo en casa y a veces suceden cosas inesperadas. Estábamos en este punto y estaba mirando si estaba trazando bien el Fibo, pues no. El Fibonacci tiene que estar aquí arriba. Ahora sí, ¿por qué? Porque trabajamos estas caídas donde nos dio TP y ahora vamos a favor de este movimiento. Es importante. ¿Por qué este de aquí no? Porque no superó el último bajo este, ¿ves? Se quedó corto. Entonces, siempre es conectar con movimientos macro y eso también sé que es una parte que puede ser un poco difícil, pero es como, vale, este es el último SAP macro, ha hecho esta caída, nos ha dado este TP, cuando se superó este punto ya tenemos este nuevo movimiento y a partir de aquí es donde buscamos que como mínimo conecte con la zona de 50, de momento no lo ha hecho. De momento no estamos conectados en la zona del 50% del Fibo. Ahora ya, pues ahí estamos también a RAN, un poquito más cerca que este movimiento. Podemos trazar esta posible trampa de aquí y esperar si penetra el 50, a ver si lo tengo bien trazado. El Fibo sí, está a 1 milímetro. Y somos rígidos. Ahora ya sí. Ahora ha superado el 50. Y aquí tendríamos una posible entrada. O sea, es como que ha hecho una trampa pequeña encima de la grande, ¿no? Que eso es como que se alinean dos. Lo único que la pequeña pues ya estaría quemada. Ya sabéis que aquí lo de la trampa quemada no lo aplicamos. Lo que nos faltaría ver es una cosa, que es si la grande está bien la pillada, vemos que sí, entre el 5 y el 50. Y la pequeñita... pues lo mismo, ¿no? Mirar si cumple o no. Pues aquí vemos que la pequeña no cumple. Por lo tanto, borramos esta trampa pequeña y operamos la grande. Esta grande pues solo tiene una pausa, por lo tanto tenemos fuerza. Ya sabéis que aquí somos un poquito más permisivos. Estoy grabando, sí. Y esto es una venta, seguimos bajistas. A 38 pips el stop y a 145 el TP. El ratio no es tan exagerado como la última operación, pero bueno, no es un mal ratio. Así que vamos avanzando. Creo que ahora podemos mover a empate, pero ya sabéis que lo hago todo rígido, entonces pongo entre la entrada y el TP y si por cuerpo me supera el 50%, es que todavía no lo ha hecho, es cuando muevo a empate. De momento rebotó ahí, no puedo mover a empate. Y la cosa aún no, tiene que haber un cierre ahora. Ahora hay un cierre claro por debajo de 50 y puedo empatar. ¿Qué sucede ahora? Que ya puedo quitar el Fibo y ahora mismo ya no hay riesgo en la operación. Si acaba mal, pues es como si no hubiéramos entrado. Simplemente, pues ni ganamos ni perdemos, porque hemos cubierto un poco las comisiones, bajando un poco el stop por debajo de la entrada. Si sigue cayendo, pues tendríamos otro TP y pues sería dos TP seguidos y es una opción. De vez en cuando sucede poco, sí, pero puede suceder. Vamos a ver si acabamos en break-even, porque ahora va retrocediendo o se va. Mira, pues al final acabamos con un profit y mira, acabamos de superar la línea psicológica de los 20.000. ¿Por qué es una línea importante? Porque significa duplicar la cuenta. Acabamos de pasar de una cuenta de 10.000, que lo tenéis aquí, 10.000, a más de 20.000. ¿Veis? Aquí está 19.000, 21.000 y justo estamos un poquito por encima de 20.000. En muy poco. Ahora lo más habitual es que volvamos a caer por debajo de 20.000 hasta que nos vuelva a dar TPs. ¿Por qué? Porque acaba habiendo muchos más stops que TPs. Ahora hemos pillado una buena racha, pero recordad que aquí tuvimos un montón de semanas
que no levantábamos la cuenta. Una semana perdiendo, otra perdiendo, 3 semanas seguidas perdiendo, una que fue TP y stop loss, otra de stop y TP pequeño, otro stop, TP, y aquí ya nos salimos de este drawdown. Porque ¿cuándo se sale de este drawdown? Cuando se supera claramente el último alto, que sucedió pues en esta operación de aquí. Entonces, del mismo modo que aquí tenemos que aguantar el chaparrón de varias semanas en pérdidas o sin crecer la cuenta, ahora tenemos que estar listos para momentos que hay estirón, que se nos ajuntan dos TPs, sobre todo el de la semana pasada fue muy grande, este ha sido más pequeño. Y ahora mismo ya tenemos un nuevo escenario, porque veis, acaba de romper el último SAP, que era este bajo de aquí, y para la siguiente semana iríamos a buscar operaciones aquí, en el retroceso en el 50. Yo lo que hago es dejarlo en este punto y ya veremos cómo va la cosa. Bien, si te ha gustado este día de operativa y este tipo de contenido te sirve para aprender cómo se trabaja en el día a día, pues con una estrategia concreta, como en este caso es la de trampas, pues no te olvides de dar un me gusta. Y también, si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.